nervio trigémino o quinto nervio encefálico. Este nervio trigémino vamos a ver que predominantemente tiene un componente sensitivo. Pero además también tendrá un pequeño componente, bueno, pequeño, importante componente motor, pero en una de sus ramas. Va a recoger la sensibilidad de la cara, de la parte superior, de la parte de la maxila y también de la parte de la mandíbula. Por tanto, es un nervio especialmente importante para esa recogida de esa sensibilidad de la cara. Vamos a ir viendo las diferentes ramas. En un primer lugar vemos la primera de las ramas que vemos representada en este dibujo que tenéis también en la guía, que vais a tener que colorear, porque aquí está muy bonito, pero es responsabilidad vuestra de que quede tan bonito en vuestro cuaderno, ¿no? Donde tenemos el hueso, la pupila, etcétera, etcétera, todo muy bien coloreado. Pero aquí sí que quiero que prestéis atención a que tenéis que pintar las ramas de color azul. Esas ramas de color azul porque son fibras sensitivas que van a estar recogiendo sensibilidad. Como veis, estas ramas sensitivas no van desde aquí hacia la periferia, sino que vienen desde la periferia hacia la parte más central. Es decir, que no nos desorientemos, porque siempre da la impresión como si todo fuera las ramas más gruesas hacia las ramas más finas, ¿no? En este caso es la sensibilidad que viene hacia la parte más gruesa, como veremos. Va a recoger la sensibilidad y va a pasar por la órbita del ojo. Y el paso por la órbita del ojo pasa por una estructura que ya conocemos y que ya nos suena, que es esto, madre mía, nuevamente, el seno cavernoso. Ya conocemos estas tres. El seno cavernoso, este nervio que pasa por aquí, es la rama oftálmica del trigémino. Por lo tanto, esta de las que nos quedan estas dos, la que está más arriba, a la altura de esta carótida interna, también, pues vemos que es la rama oftálmica del trigémino. ¿De dónde recoge la sensibilidad esta rama oftálmica del trigémino? Lo representamos en este esquema, en esta cara, ¿no? Y aquí os pongo de dónde recoge la sensibilidad. Recoge la sensibilidad del cuero cabelludo, del cuero cabelludo correspondiente a la parte de la frente predominantemente, de la dura madre craneal, al igual que de la glándula lacrimal, de la conjuntiva del ojo a nivel de la córnea. Por eso hay una serie de pruebas que se toca la córnea y que hay una respuesta relacionada con el facial, pero eso, como digo siempre, se verá en el curso siguiente, que es de la implicación clínica. También el párpado superior y parte del párpado inferior. También la piel de la frente, claro. Y la punta de la nariz y la punta del ala de la nariz. Esos son los territorios sensitivos de donde recoge la sensibilidad. Si lo vemos desde la parte lateral, en una visión lateral, es exactamente las mismas zonas. No cambia nada, lo único que vemos, pues el recorrido que veremos que llegará hasta el ápex del cráneo, ¿no? Entonces vemos esta disposición en este mapa lateral. Seguimos con este mapa lateral, donde también vemos que en la parte interna recogerá la sensibilidad del seno frontal, también el seno esfenoidal, el seno etmoidal posterior, los senos etmoidales posteriores, mejor dicho, la mucosa nasal por delante de los cornetes, al igual que la parte anterior del tabique nasal, Todos esos son territorios que son recogida su sensibilidad por la rama oftálmica del trigémino. En segundo lugar, tenemos la segunda de las ramas, que es la rama maxilar. Tenéis este esquema, tenéis que colorear esas ramas de color azul porque son todas sensitivas, son sensitivas. No debemos olvidar que recogemos la sensibilidad y va hacia el trigémino, hacia el ganglio, en cuestión que veremos después su nombre. ¿De dónde se recoge la sensibilidad en esta rama maxilar? Que también, además, pasa por el seno cavernoso y es la última, lo prometo, es la última estructura que pasa por la última rama nerviosa que pasa por el seno cavernoso, que sería la que está más abajo, ¿no? Ya está completo el dibujo del seno cavernoso. ¿De dónde recoge la sensibilidad? Pues vemos que la va a recoger desde el párpado inferior, parte del párpado inferior compartido con la rama oftálmica, como hemos visto antes, también la piel de la región cigomática, también de la mejilla, labio superior,
dientes y encías superiores y el seno maxilar, que estaría ahí dentro, ¿no? El seno maxilar. Son las mismas áreas que vemos en esta visión lateral de la cabeza, es exactamente lo mismo. Y si vamos a la visión interna, pues vemos que tendríamos parte de la dura madre, ¿no? Parte de la dura madre frontal. También tendríamos el seno esfenoidal, no solamente el que hemos comentado antes, celdillas etmoidales, las celdillas etmoidales, porción superior del tabique nasal, justo ahí arriba, cavidad nasal y los cornetes, al igual que la mucosa del paladar y de la faringe, ahí atrás, y las amígdalas palatinas, aquel que las tuviera y no se lo hubieran extirpado en la infancia, ¿no? Que ahora ya no es un hábito, pero sí que ha habido mucha intervención para extraer esas amígdalas palatinas. Entonces, estas serían las ramas que recogen la sensibilidad de todas estas regiones, serían las ramas del componente maxilar del trigémino. Bien, y en tercer lugar tenemos la rama mandibular. Aquí en este esquema que tenéis también en la guía, vais a tener que colorear dos colores, porque tenemos una responsabilidad fibras sensitivas, como vemos en azul, que van a llegar hasta este ganglio, y después tenemos algunas fibras que son motoras, porque es la única rama que tiene responsabilidad motora, de inervar músculos. Esta rama mandibular, en el esquema que tenemos de la cabeza, de la cara, vemos que va a recoger la sensibilidad de la mandíbula, también del labio inferior, de los dientes y encías inferiores, y además de la mejilla a nivel de la región del masetero, ¿no? a ese nivel de esta región masetérica. Es exactamente lo mismo en esta visión lateral, donde estamos viendo el tercer componente. En este otro esquema, en la parte interna, veríamos que también va a recoger la sensibilidad de encías, que ya hemos comentado, pero también de los 2/3 anteriores de la lengua. Recogerá ese componente sensitivo. Y además tiene un componente motor. El componente motor que va a inervar músculos en este otro dibujo, que espero os guste, como el resto que he hecho para ilustrar este curso, ¿no? Al igual que los que uso, y hay muchos más que utilizo para los cursos de implicación clínica y de otros que estamos preparando, ¿no? Para futuros cursos. Vemos que aquí estamos viendo los músculos, concretamente el temporal y el músculo masetero. Pero no solamente son estos dos los que inerva la rama mandibular del trigémino, sino que también están músculos de la masticación en general, pero también está el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, que como bien sabemos son músculos que conforman el suelo de la boca, son dos de los músculos que conforman el suelo de la boca, además del tensor del velo, que sabemos que tiene su importancia en el proceso de la deglución, por lo tanto es importante, los tensores del tímpano, y también recoge información de movimiento en la articulación temporomandibular en cuanto a la propiocepción, a la comprensión o la percepción de la posición en la cual se encuentra la articulación temporomandibular en todo momento. Vamos a ir a los esquemas que ya son tradicionales, ¿no? Donde vamos a ver de manera muy fácil y sencilla y comprensible, desde el punto de vista esquemático, cómo está organizado el trigémino. El componente sensitivo, neuronas azules, claro. Vemos que va a recoger la sensibilidad desde la cara, de todas esas zonas que hemos descrito, pero yo aquí pongo cara para no poner todo en una ristra, ¿no? Vemos que la primera neurona va a recoger la sensibilidad de la cara. ¿Dónde está el cuerpo neuronal de esa primera neurona? Pues va a estar en el ganglio del trigémino, también llamado ganglio de Gasser, pero es mejor llamarlo ganglio del trigémino, que es ese abultamiento que hemos estado viendo que se dividía en tres, etcétera, etcétera. Ese es el ganglio del trigémino, donde están los cuerpos neuronales. Esta primera neurona va a sinaptar, ¿dónde? En el núcleo del trigémino, núcleo sensitivo del trigémino. Es importante que recordemos, hay un núcleo sensitivo y un núcleo motor. Entonces, núcleo sensitivo del trigémino, segunda neurona, que va a sinaptar, ¿dónde? En el tálamo, que es donde va a llegar y va a estar el cuerpo neuronal de la tercera. Y la tercera desde el tálamo a la corteza. Por tanto, tres neuronas desde la cara hasta el núcleo del trigémino,
del núcleo del trigémino al tálamo y del tálamo a la corteza. Mantenemos las 3 neuronas. ¿Y qué pasa con el componente motor? Componente motor vamos a tener pues 2 neuronas. Primera neurona que irá desde la corteza al núcleo motor del trigémino, por eso tiene tonos rojos. Corteza al núcleo motor del trigémino y desde ahí a los músculos que inerva, que como hemos dicho son los músculos de la masticación, pues son el músculo masetero, los pterigoideos medial y lateral, el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del velo y el tensor del tímpano, que los especificamos. Y con esto hemos visto, por tanto, de una manera muy breve y sencilla, por supuesto que hay muchísimo más detalle que ver y además relacionado con patología, pero como digo, no es cometido de este curso porque esto es descripción de cómo está organizado el sistema nervioso central, concretamente en el encéfalo y concretamente los nervios encefálicos y concretamente el nervio trigémino en este caso.